del amplificador diferencial está formado por dos transistores polarizados con dos fuentes de continuo. ¿No ven? Hay dos fuentes que te polarizan el circuito de salida y hay una sola fuente que te polariza el circuito de entrada. Y de esa manera nosotros podemos dejar de utilizar el divisor potenciométrico a la entrada en las bases de ambos transistores. Porque ese divisor potenciométrico lo que nos hace es disminuir la impedancia de entrada, esa altísima impedancia de entrada que nos crea la resistencia RE, que no tiene un condensador de derivación. Ok. Entonces eso es importante para nosotros. Y lo segundo de importante es que como en RE está puesto la condición de la buena estabilidad para componentes de continua, también en esa resistencia RE está puesto la condición para que se tenga una excelente relación de rechazo al modo común. ¿Y cuán excelente tiene que ser? Haciendo que mi amplificador diferencial tiene una ganancia del modo diferente lo más elevada posible y haciendo que mi amplificador diferencial tenga una ganancia del modo común lo más reducida posible. Y uno dice, pero qué difícil. Son dos condiciones extremas, ¿cómo los vamos a poder seleccionar? Ok, no nos olvidaremos. Una vez más, por estabilidad, esta RE debe ser lo más grande posible. Por la relación de rechazo al modo común, esta RE debe ser lo más grande posible. Esta es la condición que estamos queriendo lograr. Pero si nos fijamos por el tema de la transferencia, ¿cuál es la transferencia? La ganancia del modo diferente y la ganancia del modo común. Todo circuito que tiene una resistencia puesto en el emisor sin derivación, es decir, sin condensador de bypass, no es posible que se obtenga una transferencia, ya sea para señal del modo común o señal del modo diferente, de valor elevado. Vamos a ver para qué condición está sucediendo aquello. Tenemos que recordarlo, obviamente. Ok, veamos. Entonces aquí estamos poniendo la conclusión que teníamos acá. Te está diciendo, te lo voy a leer porque esto es importante. Esta filmina es de la más importante y acá tengo que entender exactamente cómo lo está queriendo hacer. ¿No ven? Ahora, para la polarización y estabilidad se requiere que RE sea grande. Esto es desventajoso para las componentes de alterne. Ya sabes por qué. ¿No ven? Porque no es posible obtener una ecuación de transferencia del modo diferente y del modo común de valor elevado, ya que a través de ella se produce realimentación negativa, disminuyendo la ganancia del modo diferente y la ganancia del modo común. Ahora, también hemos dicho, para tener una relación de rechazo al modo común, lo más grande posible, el RE tiene que ser lo más grande posible. Y uno dice, pero es imposible, si no puedes obtener las ganas, ¿cómo el RE va a ser grande ahora? ¿No ve? Ok. Tenemos que entenderlo. Y para entender, es bueno que recuerdes un poco cómo son las características de transferencia. Hace rato que hemos dejado de verlo, ¿no ve? Eso lo tengo que recordar porque esto ya lo hemos aprendido. Porque por empezar, en esto que hemos aprendido, cuando polarizamos a los transistores, nosotros hemos dicho, tenemos que polarizar en lo posible en la zona media de la zona activa del transistor. ¿No ven? 1, 2. Esa media te daba la mitad del valor de la tensión de continuo. ¿Qué te hacía eso?
te protegía el corrimiento térmico. Ok, ya sabías que era así. Entonces, para determinar este punto, ya sabes que en la característica de salida tengo que anotar la corriente de base, la tensión colector-emisor y la corriente de colector, con signo y unidad. Todavía estamos teniendo presente con lo último. Con el signo, algunos todavía están, ya la mayoría está emancipándose, ya el signo está dejando de ser el tesoro de los circuitos. Para ustedes es terrorífico eso. Ok. Pero así lo tengo que definir, ¿no ve? Ahora, esta característica yo lo tengo que tomar en doble partida, porque es para transistor, ambos son del mismo tipo, NPN o ambos del tipo PNP. Entonces es una doble característica, solo es para dos transistores, ¿no ve? Ok. Y está bueno que recuerdes cuando este puntito de trabajo se desplaza hacia el eje de corrientes. ¿Qué es eso? Hacia la saturación. Y está bueno que recuerdes cuando este puntito se desplaza hacia el eje de tensiones. ¿Qué es eso? Hacia el corte. ¿No? Y me tengan que acordar todas las definiciones. Todo eso ya sabes. Ya te lo hemos explicado. ¿No ve? Ok. Hemos recordado otra vez. En cada uno de los casos algo está significando eso. Que también te lo hemos dicho. Esa partecita me la voy a guardar. Espero que tú lo recuerdes. Haz un pequeño esfuerzo, leve, no mucho, porque por ahí si haces un esfuerzo fuerte te va a dar surmenage, y eso no es bueno que te dé. Ok. Entonces, ahora estamos hablando de eso, ¿no ven? Polarización. Los parámetros Q1 y Q2 deben polarizarse en la zona lineal de las características. ¿Cuál será una lineal de estas características tensión-corriente? ¿No ve? Son dos transistores. Tienen que tener la misma corriente, por lo tanto, solo lo voy a representar como I sub B. Tal que establezca dos corrientes de colector IC1 y C2, yo, como son dos transistores iguales, voy a suponer que solo es IC. Por lo tanto, por la RE circula el doble de la corriente. Para empezar a recordar su circuito, la RE es una resistencia que está común para ambos lados. Por lo tanto, cuando circula corriente de emisor, ¿de qué valor? De este valor va a circular la corriente del emisor. Claro, aquí estoy señalando la de colector, pero con respecto a la del emisor casi igual, ¿no ve? Claro, porque la corriente que se inyecta en la base solo es la debida a la recombinación. Entonces, la corriente que se inyecta tiene que tratar de ser igual a la corriente que se saca. ¿Y qué se inyecta para cualquier topología? La del emisor. Tiene que ser igual a la del colector. Así era, ¿no ve? Sí, sabemos ese tema. Ok. Entonces, cuando circula por la RE, circula el doble de la corriente, porque esta corriente va a circular dos veces por la RE, la debida a Q1 y la debida a Q2. Ok. Sencillito. Ese es para la polarización. Para el modo común. Cuando a la base de los transistores Q1 y Q2 se aplican las señales del modo común. ¿Cómo eran las señales del modo común? De la misma polaridad. Oye, no te olvides de esto. Es preferible que te olvides incluso de tu nombre, pero menos de que las señales del modo común, qué tipo de polaridad tiene. Te olvidaste, estás perdido. En el semiciclo positivo, ambos transistores conducen más aumentando I emisor. En el semiciclo negativo, ambos transistores conducen menos disminuyendo la corriente de emisor. ¿No ve? Y es lo malo que estaba diciendo hace rato. Si lo desplazas hacia allá, el punto de trabajo, hacia saturación, aumenta la corriente de colector, aumenta la corriente del emisor.
lo desplazas hacia este lado, disminuye la corriente de colector, disminuye la corriente de base. Eso no te tienes que acordar, eso ya lo hemos visto hace rato. ¿No ve? Ok. Ahora, eso es para el modo común. Para el modo diferente, ¿no ve? Y esto tienes que leer. Cuando a la base de los transistores Q1 y Q2 se aplican las señales de modo diferente. Ahora, ¿qué son las señales del modo diferente? Polaridad opuesta. Modo común, misma polaridad. Oye, esta filmina, la anterior y esta filmina, no te debes olvidar. Todo el mundo tiene grandes problemas con el amplificador diferencial. Y hay muy pocos libros que te lo saben explicar. Ok. Entonces, polaridad opuesta para el modo diferente, desfasados en 100, claro, eso es polaridad opuesta, 180. Y están en fase, eso quiere decir, ¿no ve? O sea, modo común en fase, modo diferente, opuesto en fase. Ok. Entonces, ¿qué significa cuando es opuesto en fase? Uno de los transistores va a aumentar su corriente y el otro transistor va a disminuir. Eso es opuesto en fase. Y nada más sencillo. Sí. Y eso hace que no tengas necesidad de colocar un condensador en la resistencia del emisor. Porque para tener buena estabilidad yo necesito una RE lo más grande posible. Y para tener una relación de rechazo al modo común, yo necesito tener una RE lo más pequeña posible. Pero no debo colocar un condensador. Ajá. Ya me lo anoté. ¿Te lo anotaste? Clarito, claro. Entonces estamos partiendo desde nuestro circuito. Si vas a entender lo que te voy a mostrar ahora, deducir las ecuaciones es una risa. Ok. Entonces el amplificador diferencial. Míralo bien, clarito. Es el amplificador diferencial. Tiene dos entradas de información y no estoy anotando por si acaso la salida. Aquí estaba la salida. No lo estoy tomando en cuenta. Porque parece que en el diferencial el gran conflicto empieza con las señales de excitación. Si ya te has dado cuenta que era de esa manera, triunfo. Ya te he conducido donde queríamos. Si no lo estás todavía entendiendo así, para eso es esta filmina, para que te deshagas de la salida, porque acá el tema está en las entradas. ¿Está bien? Entonces, con esto te voy a terminar de convencer. Ahora, esta es la característica que voy a utilizar. ¿No ve? Las características de salida de los transistores. Son dos. Entonces, para los dos son del mismo tipo, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Este Q1 va a ser igualito que Q2, porque ambos son emisor común. ¿No ve? O seguidores emisivos, si quieres llamarlo así. Entonces, va a tener siempre esta característica. Ok. Entonces, cuando mi amplificador, independientemente de esta salida, tenga que trabajar para señales del modo común, como dice acá, ¿cómo lo va a hacer? Con estas señales en la misma fase. Mira, ahora, está mostrando esto, míralo a este. La fase que tiene y mírala la fase que tiene. Al mismo tiempo están introduciéndose semiciclo positivo o al mismo tiempo se van a introducir semiciclo negativo. ¿No ve? Ok. Y para el modo diferente. Cuando es del modo diferente, para este transistor estoy aplicando semiciclo positivo y para este semiciclo negativo. En la anterior filmina es lo que te decía, para el modo común y el modo diferente. Misma fase o fase 180 grados. ¿No ve? Aquí hay 180 grados de oposición de fase y aquí hay 0 grados.
la misma fase. Entonces aquí estás recibiendo señales del modo común, aquí estás recibiendo señales del modo diferente. Ahora, solo pienso, olvídate momentáneamente de esta filmina y toma esta gráfica. Y de esta gráfica, por un instante, solo piensa en la mitad del circuito, en este circuito. Estamos marcándolo con nuestro cursor. ¿No ve? Ahora, cuando aplicamos el semiciclo positivo, ¿qué sucedía con el transistor? Se polariza cada vez más en directa, ¿no ve? Se polariza cada vez más en directa, y que se polarice cada vez más en directa, ¿qué decíamos? Disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. ¿No ve? Así era, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿qué me dice? Va a aumentar la corriente de base. Va a aumentar la corriente de base. Como aquí yo tengo un beta del transistor, beta veces el aumento de la corriente de base va a aumentar la corriente de colector. Entonces tú miras, aplico semiciclo positivo, aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no ve? Entonces, si aumenta la corriente de colector, va a aumentar esta corriente de emisor. Esa corriente de emisor, ¿por dónde va a circular? Por la RE. Y E1 va a circular por la RE, hacia la fuente menos BE. Y es lógico que suceda de esa manera, ¿no ve? Siempre va a ir buscando. Esta es la fuente y este es el sumidero. Siempre va a ir buscando a ese sumidero. Ahí estamos de acuerdo. Entonces yo ya tengo una caída de potencial en RE debido a la corriente IE1. Ahora, me olvido de esto y solo pienso en esto. Entonces dices vos, a la base del transistor estoy aplicando una señal con esta polaridad. ¿Y qué me dice? Aumenta. Estoy polarizando cada vez más en directa. Disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Por lo tanto, aumenta la corriente de base. Como este tiene un beta, aumenta la corriente de colector. Si aumenta la corriente de colector, tiene que aumentar la corriente de base. ¿Cierto? Cierto, ¿no ve? Entonces esa corriente va a circular por la RE y ahí va a ser RE por I emisor. Los juntas para los dos circuitos. A ambos circuitos les aplicas esta polaridad que me está diciendo. Por la RE va a circular el doble de la corriente. ¿No ve? En la del transistor 1 y la del transistor 2. Si esas corrientes son iguales, el doble de la caída de potencial va a haber en la RE. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso se llama modo común. Cuando tú apliques el semiciclo negativo, va a polarizar cada vez menos en directa. Va a aumentar la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Va a disminuir las corrientes de base, van a disminuir las corrientes de colector, van a disminuir las corrientes de emisor. ¿Está clarito? Clarísimo. Ok. Te olvidas de eso. Vienes a este. Y sabes que solo vamos a mirarle la mitad del circuito. A esta mitad le estás aplicando esta tensión. Le está sucediendo lo mismo que esto, ¿no ve? Aumenta la tensión. ¿Qué me va a hacer? Estoy polarizando cada vez más en directa. Va a disminuir la barrera de energía potencial, va a aumentar la corriente de base. Por lo tanto, como tiene beta, va a aumentar la corriente de colector, va a aumentar la corriente de emisor. Aquí me va a producir una caída de potencial y emisor por RE. Pero fíjate vos así, más, menos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Me dice, es exactamente lo mismo que este sector. ¿No ve? Ajá. Ahora, te olvidas de esto, miras a esto.
Y a este otro transistor le estás aplicando esta señal. Estás disminuyendo la tensión externa aplicada. ¿Qué me está diciendo? Si estoy disminuyendo la tensión externa aplicada, está disminuyendo. No, está aumentando la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. ¿Qué quiere decir? Menos portadores van a moverse en la juntura de entrada. Por lo tanto, disminuye la corriente de base. Como tiene beta, disminuye la corriente de colector. Disminuye la corriente de emisor. ¿Qué va a hacer? Disminuye la diferencia de potencial RE. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando dos corrientes, pero este tiene polaridad opuesta que esta corriente. La diferencia de potencial aquí va a ser 0. Y parecería que tuvieses un condensador, ¿no? Claro, parece, pero no tienes. Ajá. Entonces vos dices, pero busca el sumidero, la tensión negativa, claro, y aquí lo tienes. Estás aplicando positivo acá, esa corriente que va a buscar a este sumidero. ¿No ve? Nada más sencillo que eso, va a bypassearle a la resistencia RE y no hay nada que esté bypasseando a la RE. Así funciona un amplificador diferencial. Cuando tú cambias este semiciclo negativo, ahora le aplicas acá, y el semiciclo positivo le aplicas al otro transistor a Q2, ¿no ve? Las condiciones se van a intercambiar. El Q1 va a conducir menos, en cambio el Q2 va a conducir más. Y la diferencia de potencial que se va a producir acá va a ser 0. Porque las corrientes van a cambiar de sentidos. En cambio acá, como se las excita siempre con el mismo semiciclo, nunca va a ser 0. Entonces tú dices, lo anotaría, no está anotado, pero es como decir, del modo común al modo diferente, es como que apareciera un condensador virtual en paralelo con la RE, produciendo una diferencia de potencial de 0, como si se tratara una componente solo de continua. Y la de continua, solo la de polarización, porque para la alterna hay un cortocircuito en RE. Oye, esta filmina tengo que entender. Ya van 3. Si esas 3 he entendido, sé cómo funciona el diferencial. Si no, hay un dicho popular que dice, el chancho también entra a la misa, pero él sí no sabe a qué entró a la misa. Es un dicho muy... Hay otros dichos más crueles que eso, pero bueno. Qué fácil el diferencial. O sea, lo que el amplificador reconoce, con qué fase me han venido las señales. Y en función de las fases con que me vienen las señales, o voy a responder al modo común o voy a responder al modo diferente. Y solo te quiero hacer un recuerdo. Cuando vienen las señales en oposición de fase, parece que no existe la RE, ¿no? Y cuando vienen las señales en fase, parece que sí existe la RE, porque se produce el doble de la caída de potencial. Y aquí, como están en oposición de fase, parece que tuviera un condensador de derivación en paralelo con la RE. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de los dos circuitos se mantiene intacto el circuito para las componentes de continuo? En este. ¿No ve? Porque en este desaparece el RE. Entonces yo no puedo calcular la polarización con el circuito de modo diferente, lo tengo que calcular con el circuito de modo común. Y la última pregunta es, con este circuito voy a calcular la ganancia de modo diferente, porque no va a haber la RE.
Y con este circuito voy a calcular la ganancia del modo común. Como hay la RE, la ganancia del modo común va a ser bien reducida frente al circuito del modo diferente. ¿Y cómo lo voy a calcular? Eso ya sabemos, muy fácil. Aquí te lo voy a mostrar. Este me va a servir para la polarización y para calcular el modo común. Para la polarización, ¿qué hacemos? Esto es cero. ¿No ve? Claro, siempre hemos dicho así. Entonces ahí vas a tener tu circuito de polarización. Aquí va a ser solamente esta fuente, la BE, y en el circuito de salida BCC más BE. Ya está. Y también con este circuito voy a calcular la ganancia del modo común. Y para el modo diferente, no voy a hacer para la polarización porque este circuito no me reproduce condiciones para las componentes de continuo, porque desapareció esta RE. ¿No ve? Entonces, aquí voy a calcular la ganancia del modo diferente. Nada más sencillo que eso. Te lo voy a mostrar ahora, para la polarización. Tu circuito se va a transformar en esto. Circuito de entrada solo va a haber esta fuente, así está, ¿no ve? Menos BE, negativo ahí, y el positivo a la referencia. Y aquí tengo mi circuito de polarización en el circuito de entrada. El mismo circuito para el otro transistor. Para el circuito de salida se polariza con BCC y BE. Es como conectar aquí. Esto es positivo, o sea, ahí está el positivo, este es negativo. Este es negativo, ¿no ves? Está el negativo y el positivo está el elemento de referencia. Entonces en este circuito yo voy a hacer la suma. Y las ecuaciones van a ser estas. Que ya lo sabes. Para la polarización. Ahí está la corriente de emisor y ahí está la corriente de colector. Ahí está la ecuación. Oye, qué sencillo. El amplificador diferencial es demasiado fácil. Pero si entiendo la filmina anterior. Si no entiendo esa filmina, estoy listo. Para las ganancias. Ahora, para la alterna, dice modo común. Para el modo común esto es tierra y esto es tierra. Entonces, con eso que voy a calcular, este circuito. Y no me va a decir que el circuito no hemos resuelto. Hemos hecho, pues, en el capítulo 3. Lo hemos transformado de esta manera, ahí va. Le hemos aplicado teorema de Miller a esta resistencia, lo hemos reflejado allá, lo hemos reflejado aquí. Este va a quedar en serie con un generador de corriente, va a desaparecer, en cambio este no. Ahí están. Esas ecuaciones los tienes que deducir tú. Y eso para mis impedancias de entrada, impedancias de salida, la ganancia de tensión en el modo común. El circuito es de lo más sencillo que hay. Este es el circuito del modo diferente. En el modo común, fíjense, esta es la ecuación. Entonces dices, a medida que la RE, fíjate, la RE aparece dos veces, sea lo más grande posible, este cociente es cada vez más reducida, por lo tanto la ganancia de tensión al modo común es reducido. Y para el modo diferente no aparece, para el modo diferente, la resistencia RE. Es el circuito que siempre lo hemos hecho. ¿No ve? Para señales, esta fuente BCC es tierra, este B es tierra. Listo, ya tengo para señales, hay un solo circuito. Mira la ecuación de transferencia a su BD, ya no hay en la RE. Ya puedes calcular la relación de rechazo al modo común, reemplazo. Esta es la ganancia del modo diferente y esta es la ganancia del modo común. Modo diferente es este y el del modo común.
Ok, como nos han dicho que prontito se va a cortar,